La informalidad y sus múltiples dimensiones afectan la calidad de vida de las personas. En Perú, 7 de cada 10 trabajadores son informales. ¿Sabías que durante nuestra vida laboral hay una alta probabilidad de ser trabajador informal? En el episodio de hoy abordaremos la informalidad laboral centrándonos en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y manteniendo una mirada sistémica del problema. ¿Qué es la informalidad? La informalidad debe ser entendida como un fenómeno complejo y multifacético que no puede medirse de forma directa. Para ello requiere medirse a través de indicadores de proximidad, como lo son la actividad informal y el empleo informal. ¿Qué causa la informalidad? No tiene una causa única. Es un problema complejo que tiene varias causas. Entre ellas, servicios públicos deficientes, un marco normativo opresor y la débil capacidad de supervisión y ejecución del Estado. Dicha combinación resulta altamente explosiva, sobre todo cuando el país se caracteriza por tener bajos niveles educativos, alta demografía y estructuras productivas primarias. Desde el Estado se han realizado y se realizan diversas iniciativas para reducir la informalidad. Sin embargo, en los últimos 25 años, la tasa de informalidad ha estado alrededor del 70% y no se ha reducido de forma significativa. Es decir, hay algo que se tiene que ajustar para que las medidas sean eficientes. Para el siguiente episodio, la información en la que nos hemos basado vamos a dejar en la caja de descripción del video. Para las áreas de seguridad y salud en el trabajo, donde usualmente nos desempeñamos para ser efectivos en nuestra labor de prevenir los riesgos laborales, hay una parte que sí efectivamente depende de la empresa, pero hay un aspecto contextual que muchas veces no es tomado en consideración. Por ejemplo, cuando un trabajador señala que tiene una lesión musculoesquelética y usualmente lo que hacemos es vamos a ver si hay exposición dentro de las tareas que él realiza. Partimos de los factores de riesgo biomecánicos para saber si hubo exposición a manipulación manual de carga, movimientos repetitivos, y pensamos que eso es lo único en lo que nos debemos basar. Sin embargo, cuando nosotros revisamos la literatura sobre cuál es el origen de los trastornos musculoesqueléticos, como vemos en la imagen, hay 3 grandes factores: el factor biomecánico y físico, que tiene que ver con el movimiento repetitivo, la postura forzada, el movimiento manual de cargas, vibración, entre otros. Factores de riesgo psicosociales y organizacionales como el ritmo de trabajo, el estrés, el sistema de remuneración, y los factores individuales que usualmente son poco analizados. Por ejemplo, lo que el trabajador hace fuera de la empresa es importante. Si por ahí tiene un segundo empleo, saber a qué factores de riesgo se está exponiendo en ese segundo empleo. Usualmente lo hace durante su periodo de descanso, su día de descanso o sus vacaciones, o cuando averiguamos desde qué momento el trabajador comenzó a sentir estas dolencias y nos señala el trabajador que desde hace varios meses y se ha venido automedicando. En un país donde el sistema de salud es precario, la norma termina siendo la automedicación. Entonces, como ergónoma, esta preocupación, entender mejor el contexto, es importante. Esta preocupación me hizo buscar más información. En la formación profesional, tanto en pre y posgrado, los cursos, los conocimientos, la teoría, las herramientas que te brindan los cursos, están orientados al sector formal, a una empresa donde existe un organigrama y una estructura, tiene obligaciones legales que son supervisadas por el Estado porque están dentro de la formalidad. Sin embargo, en campo interactuamos con la informalidad. Por ejemplo, cuando ingresa una contratista o subcontratista y nos interesamos por la forma en la que se relaciona con los trabajadores, de pronto los trabajadores emiten recibos por honorarios. Entonces, ¿cómo hablamos de prevención de riesgos si hay condiciones precarias de empleo? Así, en el 2020, durante pandemia, llevé un curso sobre informalidad laboral en América Latina organizado por el proyecto Erasmus y LataWork, cofinanciado por la Comisión Europea. Este programa aportó de manera significativa en mi comprensión de este contexto y que estuvo muy relacionado a entender cómo funciona la informalidad y cuál es su impacto en temas de seguridad y salud en el trabajo.
Pasé de entender que el sector informal no estaba aislado ni alejado de la formalidad, sino que opera como economía informal y está en constante interacción con la economía formal. La informalidad en países de América Latina es distinta a la informalidad que hay en países industrializados como países europeos o Estados Unidos. Siempre pensé que la informalidad estaba asociada a los altos costos de la formalidad. Sin embargo, cuando uno revisa lo que cuesta ser formal en un país desarrollado, entendemos que se paga muchísimo más de lo que nosotros pagamos. La diferencia radica en que los servicios públicos funcionan mucho mejor que el nuestro. Entonces, hay una asociación. Hay grupos que están más vulnerables a estar trabajando en condiciones de informalidad. Por ejemplo, las personas con discapacidad están principalmente en el sector informal. En este episodio nos interesamos principalmente en todo lo que está relacionado con el empleo informal. ¿Cuál es el rostro del trabajador informal en el Perú? Para ello vamos a revisar el registro de trabajadores informales. La cantidad de trabajadores informales actualizado al 2025 es 12.4 millones de trabajadores, la cantidad de varones y mujeres es proporcional. Un 40% de trabajadores en la informalidad estuvo antes en la formalidad, es decir, esta migración de informalidad a formalidad es bastante frecuente. Hay 1.1 millones de trabajadores informales en situación de discapacidad. La mayoría de trabajadores informales viven en zonas urbanas, son autoempleados o trabajadores dependientes. Más de la mitad de los trabajadores informales acabó la secundaria completa y principalmente encontramos trabajadores informales en el sector servicios. El Perú tiene una de las tasas de informalidad más altas de la región, pero a pesar de ello hay escasos estudios relacionados a las condiciones de trabajo de los trabajadores informales. ¿A qué se refiere el empleo informal? El empleo informal incluye todo trabajo remunerado que no está regulado, que no está protegido por las normas legales. Los trabajadores no cuentan con beneficios sociales, no tienen una prestación de salud, no van a tener una pensión de jubilación, no cuentan con un contrato de trabajo, no tienen representación. Los trabajadores informales están dentro y fuera del sector informal. Por ejemplo, las entidades públicas. En las entidades públicas hay objetivos de gestión que se deben cumplir, que se deben alcanzar. Sin embargo, al no poder contratar más trabajadores, se opta por la modalidad de locación de servicios. Pero al final estos profesionales, buena parte de ellos, tienen una subordinación y tienen un horario de trabajo, con lo cual se genera un vínculo laboral. ¿Qué evidencias existe sobre el empleo informal y las condiciones de seguridad y salud en el trabajo? En el 2022 se publicó un estudio realizado a 3.098 trabajadores. La denominación del estudio fue Empleo informal, condiciones de trabajo y autopercepción de la salud en trabajadores de zonas urbanas en el Perú. El objetivo del estudio fue analizar el rol de las condiciones de trabajo y la asociación entre la informalidad y la autopercepción de la salud de los trabajadores. La muestra del estudio fue 3.098 trabajadores y dicha muestra estuvo compuesta por un 71% de trabajadores que provenían de la informalidad. El resto fueron trabajadores formales. Para el recojo de información que se realizó entre el 2016 y 2017, se utilizó la encuesta europea de condiciones de trabajo. Entre los aspectos que se tomó en consideración fueron las condiciones de seguridad, de higiene, de ergonomía y psicosociales. Sobre los resultados, tenemos que los trabajadores informales mostraron una mayor autopercepción de mala salud en comparación con los trabajadores formales, con una asociación más fuerte en mujeres. Los trabajadores informales reportaron mayor prevalencia de malas condiciones de trabajo a nivel de higiene, seguridad, ergonomía, en comparación con los trabajadores formales, especialmente en trabajadores varones. Sobre las condiciones psicosociales, los trabajadores formales tuvieron alta prevalencia de bajo control de trabajo y ocultamiento de emociones en comparación con los trabajadores informales. Dichos hallazgos permiten considerar el efecto negativo observado en la salud de los trabajadores
que están en una situación de informalidad laboral, ello debido a las malas condiciones de trabajo. También podría estar relacionados con otros mecanismos como la inseguridad en los ingresos, la temporalidad de los contratos, la precariedad en temas de salud y la pensión o los beneficios sociales que conllevan a poder cuidar la integridad y la salud de los trabajadores. ¿Qué podemos decir entonces de los peligros en el empleo informal? Los peligros en el empleo informal son propios a la actividad económica realizada en condiciones de baja tecnología, infraestructura inadecuada, rotación de personal. Sin embargo, los controles aplicados en el sector informal para estos peligros suelen depender del conocimiento y la expertise del trabajador, que no siempre conoce las consecuencias de la exposición a sustancias químicas, al ruido, a manipulación manual de carga, a las condiciones eléctricas, entre otros. Y al no acceder a servicios de salud de manera oportuna, sumado a que con facilidad pueden recurrir a la automedicación para aliviar los síntomas y poder continuar con su trabajo, ello genera un deterioro de forma gradual, progresivo y en algunos casos irreversibles a su salud. Para cerrar este episodio, debemos tomar en consideración 3 ideas. La primera, que debemos analizar la informalidad y sus agravantes. Estos agravantes generan efectos nocivos a la salud de los trabajadores, pero también impacta en la sociedad. Por ejemplo, cuando una empresa informal realiza actividades de forma clandestina, es decir, no cuenta con un certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones, vinculadas a incendios de gran magnitud en zonas urbanas, sin los medios de protección adecuados ni los medios para extinguir el fuego. Otro caso distinto, pero también es un agravante y a veces confundimos la informalidad con la ilegalidad. Otro caso distinto son las situaciones donde la informalidad opera en actividades ilegales. Por ejemplo, el narcotráfico, la trata de personas, la tala de árboles, la minería ilegal. Todo ello vinculado al crimen organizado que nos afecta no solamente a los trabajadores, sino a todos como sociedad. Como segundo punto, los trabajadores informales no lo son voluntariamente, sino que se ven obligados a ingresar a la informalidad por la poca oferta de empleo formal. Por eso, cuando un trabajador que proviene del sector informal tiene la opción de ingresar a un empleo formal, trata de aferrarse. No quiere perder su empleo y también por ello son trabajadores que van a tolerar condiciones precarias de trabajo. A pesar de que dentro de la ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el artículo 63, se hace referencia sobre la interrupción de actividades en caso de peligro inminente, los trabajadores no optan por hacer uso o interrumpen sus actividades a pesar de que las condiciones pueden calificar como peligro inminente. Esto también depende de que en las empresas se haya definido claramente cuáles son los mecanismos para activar la interrupción de actividades. Y como tercer punto, dentro de la gestión de seguridad y salud en el trabajo debemos incorporar la parte del contexto en algunos elementos del sistema de gestión. Por ejemplo, tomar en cuenta dentro de los exámenes médicos ocupacionales o preocupacionales, que el médico ocupacional que va a entrevistar al trabajador realice con buen detalle la descripción de los empleos anteriores del trabajador y que pueda narrar en qué condiciones los ha desarrollado. El que se puede incluir dentro de las charlas, capacitaciones, los riesgos de la automedicación para que los trabajadores puedan estar un poco más informados de lo que conlleva la automedicación, porque como sociedad hemos normalizado ir a una farmacia para aliviar nuestros síntomas. Es importante, así como brindar información sobre los riesgos que conlleva tener un segundo empleo. Otra acción podría ser trabajar a nivel de sensibilización, capacitaciones, charlas dirigidas hacia los trabajadores respecto a la baja percepción del riesgo. Si parte de ellos, de nuestra fuerza laboral, proviene del sector informal, están acostumbrados a asumir riesgos. Y como cuarto punto, la gestión de contratistas y subcontratistas, tratar en la medida en la que sea posible, asegurar que
Estas empresas cumplen con sus obligaciones laborales de cara a sus trabajadores para que sobre ello podamos sentarnos a hablar o a revisar los documentos de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y poder incluirlos a los trabajadores de la planificación de las actividades que se van a realizar dentro de la empresa principal. Y con esto cerramos el episodio del día de hoy. Recuerda que soy Melissa, tu ergónoma de confianza.